Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador que hay de Wii U para PC, absolutamente gratuito, legal, sin enlace de publicidad, de monetización ni nada, gente, absolutamente gratuito. Os voy a enseñar tanto la configuración también gráfica, lo que es la instalación y también vamos a probar algunos ejemplos que van a estar. Os los voy a enseñar todo súper detallado y bien explicado para que lo podáis entender y funcionar cualquier persona de cualquier edad. Así que va a ser súper sencillo. Así que si queréis seguir con el tutorial, seguid con ello porque va a estar muy bueno. Así que dentro vídeo. Bueno gente, empezamos con el tutorial. Primero que nada gente, os quiero invitar al Discord, ya que es absolutamente gratuito unirse y os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Obviamente esto no es obligatorio, esto es opcional, pero si queréis pertenecer a la comunidad podéis entrar. Aquí tendremos en el canal, tenemos acceso a lo que son a mis redes sociales, y si nos venimos a la parte de emuladores, para ver todos estos canales tenéis que veniros a la parte que dice YouTube y simplemente deslizando esto para abajo, quitar una pequeña bienvenida, activamos esto y ya nos dará acceso a todos los enlaces de todos los emuladores, ¿vale? Que por cierto tenéis arriba, ahora mismo está apareciendo una lista de reproducción con todos los tutoriales de emuladores y aquí tendremos los enlaces directamente sin necesidad de entrar en el vídeo. Y por eso lo dejo aquí, para que lo tengáis un poco más organizado. Pero digo, esto es opcional, ya que los enlaces siempre los voy a dejar en la descripción del vídeo. ¿Vale? Y bueno, gente, una vez que ya nos unamos o lo descarguemos de la descripción, nos dejará esto de aquí, que vale, que pone Wii U Semu, ya que estamos en el tutorial de Semu. Y nos le daremos aquí a semu.info, ¿vale? Una vez dado, gente, nos va a aparecer la página principal del emulador. Y antes que nada, os voy a decir los requisitos mínimos, ¿vale? Tenemos que tener mínimo Windows 7 de 64 bits, ¿vale? Si tenemos 32 bits, no es compatible, ¿vale? No va a abrir. El segundo requisito va a ser el tener 4 GB de RAM mínimo, ¿vale? Y se requiere, realmente es recomendable, que aquí lo pone, recommended, tener 8 GB. Pero si tenéis 4, no pasa nada, podemos usarlo, pero os aviso que os puede ir un poco lo que es saturado algunos juegos, ¿vale? Con 4 GB, pero lo podéis apañar siempre bajando los gráficos, ¿vale? Y también se nos requiere tener instalado el Microsoft Visual C++, ¿vale? Porque eso es totalmente obligatorio, ya que sin esto el emulador no os va a abrir, ¿vale? Simplemente le damos aquí y lo descargamos, ¿vale? Y bueno, antes que nada, gente, os voy a enseñar la página de la compatibilidad de los juegos, ya que esto es importante, ya que depende de los juegos, os puede ir mejor o peor. Simplemente le damos aquí a Compatibility y acá va a aparecer una lista de todos los juegos de Wii U, ¿vale? En este caso, esto es para ver la compatibilidad, para que si funciona bien o no el juego en el emulador. Aquí va a aparecer un ranking de perfecto, jugable, esto es como runs, es como ejecutable, ¿no? Por así decirlo. Que puede haber algún bug, por así decirlo, algún problema. Aquí en Loads que puede haber crashes y algún problemilla más que en el juego. Y eso es un playable, significa que no es jugable, ¿vale? Y está categorizado por los colores, que esto lo puede estar viendo con el emoticono del muñequito, del emoticono. Y simplemente venimos aquí y buscamos el juego que en todo caso querramos, ¿vale? Aquí aparecerá lo que es la región, la versión y lo que es la compatibilidad. Una vez ya sabido la compatibilidad, gente, que esto es opcional, podéis ir probando como ustedes queráis, pero para no perder el tiempo, yo lo miraría en compatibilidad primero, ¿vale? Y bueno, gente, nos venimos para abajo y donde pone Download List Experimental versión SEMU 2.0, aquí está puesto en Recommended, le damos clic, ¿vale? Os va a aparecer una página de YouTube y el primero que os salga, ahora mismo me está apareciendo a mí, Experimental 2.0 34, pero esto se va a ir actualizando, ¿vale? Como podéis ver, esto lo subieron hace 20 horas. Seguramente ustedes os aparezca otra versión. Ustedes siempre descargan la versión más reciente, ¿vale? En este caso, para mí, la más reciente es esta actualmente. Así que simplemente le damos donde pone Assets, desplegamos esto y es compatible tanto como para Mac, como para Ubuntu y para Windows.
¿vale? En este caso, como estamos en Windows, lo descargamos. Para Windows les damos aquí. Una vez ya descargado, gente, os va a aparecer este iconito. Este iconito es de 3 libros. Simplemente esto es un extractor de archivos. No, si no tenemos el extractor de archivos, simplemente nos vamos a Google y ponemos descargar WinRAR. Y es absolutamente gratuito, ¿vale? Simplemente una vez que lo tengamos instalado, ya podemos extraerlo, ¿vale? Una vez extraído, gente, os va a aparecer lo que es la carpetita del emulador. Lo abrimos. Gente, quería hacer una pequeña pausa para recordaros que podéis suscribiros absolutamente gratuito. Y por cierto, ya tenemos activados los miembros en el canal. Así que si queréis apoyar al canal de forma económica, lo podéis hacer. Porque así me estaréis ayudando al canal. Y aparte, me estaréis ayudando a tener una mejor calidad en el canal. Y a motivarme a seguir haciendo tutoriales. Porque los tutoriales de emuladores y estas cosas van a seguir y va a haber muchos, así que suscribirse, que es absolutamente gratuito, y no olvidéis dejar vuestro like. Así que seguimos y ejecutamos el SEM. Una vez ejecutado, gente, os va a aparecer esta primera pantalla. Simplemente le damos a Next. Y aquí yo os recomiendo dejar palomeado la opción de Automatic Check for Updates. Esto significa que podremos, cada vez que abramos el emulador, automáticamente buscará actualizaciones para que tengamos siempre la última versión, ¿vale? Recordar que esto es un emulador experimental, que puede haber bugs, el programa de repente se puede cerrar, puede de repente crashear, se puede no cargar bien. Ten en cuenta que esto es una versión experimental, ¿vale? Que esto está en desarrollo, así que tenedlo en cuenta que a veces puede haber algún fallo. Si queréis, también podemos activar este para que los juegos se ejecuten automáticamente en pantalla completa. Yo por el momento yo no lo quiero así. Y nada, simplemente le damos a Close. Y en Close ya se nos va a abrir automáticamente. Bueno, vamos a minimizar esto. Se nos va a abrir automáticamente. No sé ni hablar, gente. Siempre me pasa en todos los vídeos. Se nos va a abrir la pantalla del programa del emulador, ¿vale? Primero que nada, gente, eso está en inglés, pero desgraciadamente esta versión de experimental está bugueada y por mucho que cambie el idioma, no se cambia, pero igualmente lo vamos a hacer, ¿vale? Nos vamos a Option y en Option nos vamos a Console Language y lo ponemos en Spanish. Y ahora le damos otra vez a Options y nos vamos a General Settings, ¿vale? En General Settings, en Language, lo dejamos en Spanish, ¿vale? Obviamente, si ustedes queréis jugarlo en inglés, pues lo jugamos en inglés los juegos, ¿vale? Esto es muy importante porque si no activamos esto, los juegos van a aparecer en inglés, ¿vale? Así que siempre tened activado el español. De aquí, vamos a ver. De aquí no es necesario realmente activar nada, ¿vale? Aquí no tenéis que ver más nada. En parte de gráficos, como siempre os comento, esto depende de vuestro ordenador. Yo siempre recomiendo jugarlo en Vulkan, ya que es la versión más compatible y que mejor rendimiento da. Y al seleccionar Vulkan elegiremos nuestra tarjeta gráfica, ¿vale? Y depende si vuestro ordenador veis que es muy antiguo y con Vulkan va lento, lo activamos en OpenGL, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. El VNSync, esto depende de vuestro ordenador, como digo. Si vuestro ordenador de gama baja, lo dejamos desactivado. Y si vuestro ordenador es buenecillo, lo podemos subir a doble buffering o a triple buffering. Eso como querramos, pero yo sinceramente no veo mucha diferencia. Así que yo lo dejo desactivado. Vale, nos vamos a filtros. En este caso, yo os recomiendo dejar la configuración tal que así. ¿Vale? Porque hay juegos que pueden ocasionar crashes o que el juego vaya lento o diversas cosas. Así que yo por lo menos os recomiendo dejarlos tal que así. Si tenéis un PC de gama baja, lo dejamos en bilineal todo, ¿vale? En caso que tengas un PC de gama más alta, lo podemos poner a Airmite o a Bicubic, ¿vale? Esto ya depende de cada uno, ¿vale? En este caso yo lo voy a dejar tal como está, ya que ahora mismo yo he probado los juegos y con esta configuración me va perfecto, ya que este emulador no requiere mucha configuración como otros, que es más coñazo. En este caso es muy simple. En audio no tenemos que tocar nada y overlay,
en este caso podemos activar lo que es los FPS para que veamos los FPS, ¿vale? Podemos activar el uso de CPU, el debug, el uso de RAM, pero realmente no lo veo necesario. Con que tengamos solo activados los FPS, incluso hasta lo podemos quitar para mayor comodidad visual, ¿vale? Pero en este caso yo lo dejo activado para que lo veáis, ¿vale? En Account, recordad que podemos jugar online, pero yo en este tutorial no os voy a enseñar cómo jugar online, ¿vale? En este caso va a ser la configuración básica para que todo el mundo pueda jugar directamente sin complicaciones. Si queréis un tutorial para jugar online, tenéis que dejarme en la descripción del vídeo. Dejadme un comentario diciéndome peticiones, hey Toxic, haz un tutorial de cómo jugar online, ¿vale? Y yo os explicaré cómo jugar online, ¿vale? En este caso aquí no tenemos que tocar más nada y en debug tampoco. Así que simplemente cerramos y me pone que para que se aplique los ajustes del lenguaje hay que reiniciar el emulador. Así que simplemente lo cerramos, volvemos a abrir lo que es la carpetita y ejecutamos otra vez el programa, ¿vale? Vale, gente, ahora seguramente me estaréis preguntando, bueno, Toxic, ¿cómo conecto el mando ya sea del Play 3, Play 4 o Play 5 al ordenador? Arriba ahora mismo estará apareciendo un tutorial para conectar cualquier mando al PC. Y una vez ya tengamos instalado y configurado lo que es el mando en vuestro PC del otro vídeo, nos venimos otra vez a este vídeo. Nos vamos a opciones y en opciones nos vamos a Input Settings. Y en Input Settings, aquí si queremos le podemos dar un nombre. Yo sinceramente no le pongo nombre. Y en Emulate Controller ponemos el Wii U Pro Controller. Y ahora aquí seleccionamos API y en API seleccionamos SDL Controller. Y en Controller ponemos, en este caso como es mío, lo ha detectado como un mando de PlayStation 5, lo selecciono, si no, de Xbox, depende del mando que tengáis, ¿vale? Le damos a Add y como podéis ver, ya si muevo esto, lo que es los de estos, el pad, y todos vaya a ver que se ve que lo detecta, ¿vale? Eso significa que ya está conectado a nuestro mando, ¿vale? Simplemente y muy sencillo. Aquí podemos darle a calibrar, podemos configurar las teclas, en fin, ya esto a gusto de cada uno, ¿vale? Esto ya automáticamente se guarda y simplemente cerramos. Vale, nos vamos ahora, gente, a la parte de la instalación de lo que son los juegos. Esto os tengo que advertir, gente, que desgraciadamente yo no puedo proporcionar ningún enlace de descarga, ya que esto es totalmente ilegal y prohibido. Esto lo tenéis que buscar bajo vuestro propio riesgo, ¿vale? Así que yo os aviso para que luego no me estéis diciendo en los comentarios, hey Toxi, ¿dónde tal? No puedo decir nada, así que tenéis que apañaros, gente. Entrar en Discord. Bueno, gente, nos vamos a File y en File le damos a Install Game Title, ¿vale? Una vez dado, primero que nada, gente, yo os quiero avisar, ¿vale? Que para que los juegos funcionen tiene que estar en formato carpeta, ¿vale? Si no está en formato carpeta no os va a instalar, ¿vale? Así que mucho ojito con eso. Vale, yo tengo aquí dos jueguillos. Y instalarlo es súper fácil. Simplemente seleccionamos la carpeta, install title, esperamos un poquito y listo, ya lo tenemos instalado. Así de sencillo. Vale, ahora me estaréis preguntando, bueno, Toxic, ¿cómo hago para instalar actualizaciones, DLCs? En fin, os los voy a enseñar, ¿vale? Le damos a File de nuevo y le damos a Install Game Title, Update or DLC. Le damos clic. Y en este caso yo he puesto, por ejemplo, este juego, el New Super Mario Bros. U, ¿vale? En este caso yo tengo tanto el juego base, el update, el DLC y un fix, ¿vale? Hay algunas veces que os va a aparecer todo esto para que el juego os funcione perfectamente y a la última versión. Primero instalamos lo que es el juego base. Siempre por orden. Primero va el juego base, segundo va los DLCs y tercero el update, ¿vale? Ya se ha instalado, como podéis ver, aquí aparece la versión, el DLC, si hemos jugado alguna vez, la última vez jugado y la región. Le damos de nuevo a Files, Install Game Title, nos vamos para atrás y instalamos el DLC. Seleccionamos
Se instala igual que todo, o sea, es que es súper sencillo. Bueno, y como podéis estar viendo, gente, en DLC ya ha cambiado a un número. Eso significa que está totalmente instalado los DLCs. Le damos a File, Install Game, otra vez lo mismo. Esta vez instalamos lo que es el Update. Title Installe. Y como podéis ver, en versión ya os aparece lo que es 64. Significa que está actualizado. En este caso, gente, tenemos un archivo que dice fix, ¿vale? En este caso, abrimos el fix. Algunos juegos os va a aparecer con el fix y otros que no, ¿vale? Simplemente cuando descarguemos el fix, os va a aparecer este archivito que pone MLC. Es súper sencillo, simplemente abrimos la carpeta del emulador y en la carpeta del emulador pone MLC. Lo abrimos, el fix y arrastramos esto aquí. Le damos a reemplazar y listo, ya tenemos instalado el fix del Super Mario U. Así que simplemente cogemos, cerramos y lo volvemos a abrir, ¿vale? Para que no haya ningún problema, ni crasheo, ni ninguna cosa. Y una vez abierto, gente, antes de entrar al juego, le vamos a dar a Option y donde pone Graphic Packs, le vamos a dar clic. Y si aquí no aparece nada, le damos a Download Last Community Pack, ¿vale? En este caso pone que no hay ningún update. Aquí os va a aparecer lo que son los packs gráficos de los juegos que tengamos aquí. No va a aparecer todos, sino lo que tengamos aquí. Para que no se acumule eh, lo que son archivos innecesarios, ¿vale? Simplemente lo cerramos y abrimos el juego. Y como podéis estar viendo, gente, funciona perfectamente. Ya os aparece esto, como podéis estar viendo. Si yo le doy lo que es clic, como podéis estar viendo, gente, funciona perfectamente. Pero antes de seguir adelante, vamos a ver lo que son los packs gráficos. Si le damos a pack gráfico, como podéis ver, ya os va a aparecer directamente lo que son el pack, o sea, por así decirlo, son packs, son como mods de configuración de este juego. En este caso, concretamente este, porque yo lo tengo ahí, ¿vale? En este caso tenemos el Remove UD, el Title Screen Crashes, y si seleccionamos Graphics, aquí podemos elegir la resolución, ¿vale? En este caso yo lo voy a poner en 1080, ya que me lo permite mi ordenador. Como podéis decir, como os vuelvo a repetir, si en todo caso que vuestro ordenador no lo aguantase o va lento, bajamos resolución. Eso es muy importante, ¿vale? Y en Gamepad Resolution lo dejamos tal como así. En Shadow Quality, esto es muy importante ya que es los gráficos del juego, ¿vale? Depende, como digo, vuestro ordenador, lo dejamos en medio, en low y en high, ¿vale? Vamos a probarlo en high, a ver qué tal. Y en motion blur, yo lo dejamos en normal, no lo veo mucho. Y aquí pone que necesitamos reiniciar lo que es la cosa esta para poder aplicar los cambios. Así que simplemente cerramos aquí y volvemos a cerrar para reiniciar lo que es el emulador y el juego, ¿vale? Le damos clic otra vez para que se apliquen los cambios de la resolución y eso. Y como podéis estar viendo, ahora mismo se me ha activado lo que es la versión de lo que es a 1080, ¿vale? Vamos a probar lo que es el juego para que veáis que funciona perfectamente, gente. Va de escándalo. Vamos nuevo. Wii Controller, sí. Sí. Por cierto, esos mensajes de compiler siempre va a aparecer, ¿vale? Bueno, os veo ahora cuando se termine la animación. Ya estamos aquí en el juego. Podéis estar viendo. Estoy jugando con el mando, ¿vale? Lo enseño para que luego me digáis, estás escondiendo, estás jugando con el teclado, con el ratón. Para que luego no me digáis que hay gente que me dice que miento, diciendo que no funciona el mando, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Y bueno, como estáis viendo, gente, es que gente va de lujísimo, gente. De lujo va. Mirar esto. Haya habido un pequeño lag porque siempre se tiene que estar cargando los shaders, ¿vale? Y al cargar los shaders os va a pasar esto, ¿vale? Pero una vez ya cargado, se os va a quitar los lags, ¿vale? Pero como yo digo, esto
hay que configurarlo bien vuestro ordenador para que no haya ningún problema y todo, porque al fin y al cabo es lo que pasa, ¿ves? Como podéis ver ahora mismo acaba de pegar un pequeño pantallazo, pero es porque he activado esto y se ha empezado a cargar lo que son los shaders, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque os va a pasar, ¿me entiende? Que es algo normal. Vamos a probar el The Legend of Zelda The Wild Waker, ¿vale? Vale, antes que nada, nos vamos de nuevo a Option y en Gráficos Pack os va a aparecer ya lo que son del juego concreto, ¿vale? Siempre tenerlo en cuenta. Activamos lo que es la resolución, en este caso por default viene en 1080, perfecto. Y en Shadow Resolution, recordad esto configurarlo. Depende de vuestro ordenador, ¿vale? Así que por favor, depende de vuestro ordenador. Así que tenéis que configurarlo tanto en medio, bajo. Depende de muchas cosas, ¿vale, gente? Así que vamos a reiniciarlo, a ver cómo se ve en High. Por cierto, si queréis jugarlo en pantalla completa, aquí está, mira. Option Full Screen. Y activarlo se activará lo que es el Full Screen sin necesidad de... sin necesidad de ponerlo en pantalla así. Activamos el... Siempre jugamos con el control Wii U Pro, ¿vale? Seleccionamos uno, ponemos... Cuando se termine la intro, os lo enseño. Una vez pasado lo que es ya la intro y todas las cositas, ya estamos en el juego. Como podéis estar viendo, gente, funciona de lujillo, gente. De lujo funciona. Vamos a saltar. Vale. No, para abajo, abajo. Bueno, gente, como podéis ver, el juego es 100% jugable. O sea, y lo tengo escalado a resolución alta. Y... Gente, lo estáis viendo por vuestro propio ojo. O sea, es que no... Yo creo que por mucho que diga, estáis viendo que funciona perfectamente. Ahí como se baja por ahí abajo. Gente, yo en mi vida he jugado a este. Así que no sé. A ver, se agacha. Ok. ¿Cómo hago para abrirlo? Bueno, pues ya sabéis que si venimos por aquí ya tenéis un secreto. Encima los tutoriales os pongo hasta un secreto y todo en el juego. Y es que no me digáis que no me merezco un pedazo de like, ¿no? No me digáis que no me lo merezco. Bueno, gente, ya hemos terminado el tutorial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y bueno, no os olvidéis, gente, de suscribirse, que es gratis. Y dejar vuestro like, ya que eso ayuda mucho a que YouTube expanda lo que es mi vídeo por la web. Así que, gente, ya nos veremos para el próximo tutorial. Chao.